listo para el contenido que conocerás hoy? Marihuana es quizá una de las palabras más controversiales de los últimos tiempos. María. Hay demasiadas opiniones encontradas sobre esta planta, que si legalizarla, que si no, que si hace daño, que es totalmente natural, que si produce adicción o que si sirve como medicina alternativa. En fin, se dice demasiado. Pero esta planta siempre ha existido. De hecho, tiene muchos usos que no es solo para fumarla. ¡Droga! Así que hoy conoceremos para qué sirve la planta de la marihuana. La marihuana proviene de la planta del cáñamo, que puede ser una excelente alternativa para la creación de papel, ya que es más fácil de cultivar que los mismos árboles. Se hace en menos tiempo y esto beneficiaría a no dañar el medio ambiente. El papel hecho de cáñamo es más duradero y no se pone amarillo con el tiempo, a lo que estaríamos contribuyendo no solo a preservar la naturaleza, sino que además tendríamos una producción más barata. Otros usos que tiene la marihuana es como el suero de la verdad. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizada por los soldados para los interrogatorios. Cuando el apresado se resistía a contar alguna información, se le suministraba cantidades controladas hasta que soltara la sopa. ¿Sabías que las mujeres también consumían esta planta? Pues para los horribles cólicos que tenemos que soportar mensualmente, ahora usamos pastillas, pero en el año 1942, las mujeres preferían masticar un poco de la planta de marihuana para aliviar estas horribles molestias. Además, los doctores la recomendaban para mitigar los intensos dolores del parto. En otros lugares, por ejemplo como Vietnam, la usaban, pero no precisamente para fumarla, sino para dársela a los cerdos. Cuando el ganado estaba bajo peso o simplemente no tenían apetito, los cerdos se vendían a muy bajo precio en el mercado, algo que no les convenía a los dueños de granja. Es por eso que les daban esta planta para que el ganado se mantenga bien alimentado y relajado, incrementando así su valor a la hora de venderlo. Otro de los datos interesantes sobre esta planta de marihuana es que puede ser usada de muchas maneras, como por ejemplo en la realización de lienzos, ropa, cuerdas, inclusive las semillas de marihuana puede servir para que se genere combustible, una alternativa natural y más económica que podría beneficiar a cientos de millones de personas para que ahorren en la compra de este carburante, como por ejemplo la República Dominicana, que es uno de los países donde más caro se vende el combustible. Así que ya sabes, la planta de marihuana no solo sirve para fumarla, hay muchos usos que se le pueden dar y que deberían ser considerados, ¿no te parece? Déjanos tu comentario aquí debajo y recuerda, mira, comparte y darle like. Hasta la próxima entrega de Interesante.